Bueno, pues tal como salimos a nuestro balcón, salimos a la calle, estamos comprobando que parece que la primavera ya se ha adelantado, tenemos buen tiempo, temperaturas agradables, se acerca un fin de semana un poquitín más largo de lo habitual, con la festividad del Día de Andalucía, carnavales, en fin. Yo creo que motivos más que suficientes para que, hagamos esa escapadita que podamos hacer a cualquier lugar, a cualquier punto. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues tenemos que utilizar nuestro vehículo y nos miramos en ello. ¿Por qué? Bueno, pues por los precios que está cogiendo tanto la gasolina como el gasoil, que se han disparado. Sabemos a ciencia cierta de que teniendo en cuenta algunas pautas, podemos ahorrar en combustible. ¿De qué manera? Bueno, pues hoy nuestro espacio de consumo va sobre este tema. Para ello vamos a saludar a María José Gómez, que es la encargada periodista, experta en materia de consumo. María José, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, como bien decíamos, este buen tiempo incita, ¿no, María José?, a salir, pero para ello en muchas ocasiones necesitamos nuestro vehículo. Si sabemos que la manera de conducir y el estado de nuestro vehículo, esto nos puede, ¿no? Podemos ahorrar en un principio combustible. Sí, efectivamente, además hace falta, porque vaya como están los precios de los carburantes, vamos, es una locura. Entonces, bueno, mira, pues si te parece, damos unas pautas muy sencillas y básicas, que la mayoría son de sentido común y otras que no conocemos porque no estamos acostumbrados a estas partes del coche, ¿no? Pero bueno, mira, lo primero que tenemos que hacer es planificar bien el viaje. Planificando bien el viaje nos permitirá llegar al destino de la manera más rápida, fácil y segura y, por supuesto, ahorrando combustible. Tenemos que tener en cuenta que alargando 10 minutos el viaje de una hora puede provocar un aumento del consumo en gasolina o gasoil de hasta un 14%. Que ahí es nada, que tú dices, bueno, doy más vueltas, no encuentro el sitio, me giro a la rotonda, que aquí no es, para el otro lado. Entonces, si nosotros llevamos nuestro itinerario bien trazado, podemos ahorrar un 14% de combustible o no derrochar un 14% de combustible. Por lo tanto, no es baladí esto de dar rodeos y huertas, que eso se lleva un montón de litros de combustible. Otra cosa en la que insisten los expertos y siempre recordamos es la importancia de comprobar la presión de los neumáticos. Los neumáticos deben ir hinchados a la presión indicada por el fabricante y según las condiciones meteorológicas. Es decir, cuando hace mucho frío, el neumático necesita ir un poquito más hinchado de presión, ¿vale? Pero siempre lo que tenemos que hacer es mirar en el tapón, en la tapa de donde echamos el combustible o bien en la puerta del conductor, tenemos que ver la tabla con las presiones que deben tener los neumáticos, tanto los de delante como los de atrás. Si no encontramos este dato en nuestro vehículo, podemos mirarlo en el libro de mantenimiento del vehículo o bien en alguna tabla que haya en la propia gasolinera. Si no llevamos correctamente inflados los neumáticos, la resistencia a la rodadura es mayor y el vehículo consume más. Esto es importante, tenemos que saber que conducir usando los neumáticos con una presión de 0,5 bares inferior a la correcta hace que el consumo aumente en un 2% en áreas urbanas y en un 4% en las interurbanas. Es decir, llevar el neumático por debajo de la presión indicada nos hace consumir más combustible y pone en riesgo también nuestra seguridad. Por lo tanto, hay que prestar atención a lo que nos dice el fabricante. Eso es muy importante. Luego, otra cosa, en cuanto al peso que lleva el vehículo, también hace que mientras más peso lleve el vehículo, más consume. Entonces, antes de emprender la marcha, si se trata de un viaje, lo que tenemos que racionalizar es el volumen y el reparto de la carga. No es una cuestión de espacio, es decir, todo lo que me cabe en el maletero yo lo meto, ya luego allí veré lo que me hace falta y no. Si conducimos con 100 kilos de peso innecesarios, esto ocasiona que el consumo de combustible se dispare hasta un 6% en un coche de tamaño medio. ¿Vale? Ya vamos sumando, es decir, si damos mucha vuelta, un 14% más. Si llevamos los neumáticos mal hinchados, un 2% más. Si llevamos 100 kilos de peso innecesario, un 6%. O sea, todo esto va sumando, Y esto va luego haciendo que tengamos que llenar el depósito con más frecuencia. Y cada vez que lo llenamos, pues ya sabemos cómo se queda el bolsillo tiritando. Entonces, hay que tener en cuenta a llevar solo lo que vamos a necesitar y evitar llevar cosas innecesarias. Muchas veces en nuestro día a día vamos metiendo cosas en el maletero
y luego cuando vamos a salir de viaje largo, además metemos las maletas. Claro. Entonces quizás si vamos a hacer un viaje largo, es interesante quitar todas las cosas del diario y racionalizar con lo que vamos a utilizar. Y a la hora de hacer la maleta, pues también hacerla con raciocinio y eso, y no echar por echar, que cuando llegue allí ya veré si lo uso o no, ¿vale? Otra cosa, a la hora de arrancar el coche. Antiguamente, cuando arrancábamos el coche, pues siempre nos decían que había que pisar el acelerador, ¿vale? Ahora, con los vehículos nuevos, los sistemas de arranque nuevos, los motores nuevos, pues no es necesario pisar el acelerador para poner el coche en marcha. En los motores de gasolina se puede iniciar la marcha inmediatamente después del arranque. Y en los motores diésel lo que hay que hacer es esperar unos segundos antes de comenzar a movernos, pero no pisar el acelerador, ¿vale? Y luego, por supuesto, también el tema de las marchas es importante, porque debemos utilizar la primera marcha solo para el inicio de la conducción, ¿vale? Y debemos cambiar a segunda velocidad a los 2 segundos o a los 6 metros aproximadamente. Es decir, para iniciar la marcha metemos la primera, pero luego en cuanto podamos cambiamos a la segunda velocidad. Y debemos comenzar a conducir lentamente unos 20 kilómetros hora en 5 segundos para ahorrar hasta un 11% de combustible y evitar acelerar bruscamente. Es decir, que los primeros 5 segundos pues deberíamos ir eso como mucho a 20 kilómetros hora y luego ya ir aumentando la velocidad, ¿no? Pero al principio no hay que ponernos a 100 kilómetros por hora nada más arrancar, sino que hay que ir con una cosa progresiva. Uh-huh. Bien, bien. Y luego también otra cosa que debemos recordar, que es interesante, es que deberíamos mantener una velocidad lo más uniforme posible, buscando fluidez en la circulación y evitando frenar, acelerar, cambiar de marcha si no es necesario. También para decelerar deberíamos levantar el pie del acelerador antes que accionar el pedal del freno, si la situación lo permite, claro. Uh-huh. Podemos dejar que sea el freno motor el que actúe primero, es decir, si yo veo que voy a llegar a un atasco, pues lo que no tengo que hacer es ir acelerando y cuando llego al último momento pisa el freno, sino si yo ya estoy viendo que hay una situación de tráfico lento o que voy a llegar a una rotonda o algo así, pues lo que tengo que ir es dejando que el coche vaya perdiendo velocidad con el freno motor, es decir, levantando el pie del acelerador y no pisar el freno, ¿no? No obstante, si tenemos que frenar, deberemos hacerlo de forma suave y reducir de marcha lo más tarde posible con con especial atención a las cuestas en bajadas, ¿vale? Hay que tener cuidadito en las bajadas con el tema del freno motor y de los frenazos, ¿no? Circulando a más de unos 20 kilómetros hora con una marcha insertada, si no se pisa el acelerador, el consumo de carburante es prácticamente nulo, ¿vale? Al ralentí, el coche consume 0,5 y 0,7 litros hora, ¿vale? Entonces, aunque estemos parados y el coche está al ralentí, está consumiendo. Sin embargo, si nosotros el coche lo tenemos a una velocidad constante de a unos 20 kilómetros hora con una marcha insertada en una pendiente, esto no va a afectarnos, ¿vale? Va a hacer que nuestro coche tenga un consumo casi nulo. Más cosas. Bueno, mantener el motor inactivo. En las paradas prolongadas es recomendable apagar el motor, ya que como hemos explicado anterior, el motor al ralentí consume carburante. Es decir, si nosotros conocemos un semáforo, que el semáforo va a estar parado medio minuto, pues entonces lo que tenemos que hacer es apagar el coche, porque si vamos a estar mucho tiempo, el coche al ralentí, como hemos dicho, está consumiendo. O ya no existen pasos a nivel, pero antiguamente cuando había un paso a nivel y estábamos todo el mundo con el coche ahí arrancado, pues estábamos consumiendo. Cuando lo ideal es, si sabemos que va a ser una parada prolongada, debemos parar el motor, o estamos esperando a alguien, a los niños a la salida del colegio, o a un familiar nuestro que va a venir de algún sitio. Lo ideal es tener el coche apagado, se consume menos arrancando el coche que teniéndolo al ralentí, sí, varios minutos en espera, ¿no? Ya llevamos bastante ahorrado, si llevamos a cabo esta pauta a tener en cuenta. María José, ahora con el buen tiempo lo mismo apetece más, pues no sé, poner un poco el aire acondicionado o mantener las ventanas abiertas. En este caso, ¿qué dos opciones, digamos, qué gastan menos combustible? ¿El llevar el aire acondicionado o las ventanas abiertas? Bueno, vamos a ver, esto es cuestión también de necesidad, ¿no? Es fundamental que recurramos al aire acondicionado solo cuando sea necesario,
porque si ponemos el aire acondicionado, el coche consume más gasolina, sobre todo si vamos a baja velocidad. Esto es porque para que haya aire fresquito en el coche existe un aparato que se llama compresor y que va acoplado al motor. Entonces, cuando entra en marcha el compresor, entra en marcha este aparato, hace que el motor tenga que trabajar más y por eso consume más gasolina o gasoil, ¿vale? Entonces, cuando viajemos en autopista, el aire acondicionado será una mejor opción que abrir las ventanillas del coche, puesto que abrir las ventanillas afecta a la aerodinámica del coche. El viento que entra en el interior del vehículo y la resistencia contra el aire es mayor y aquí el consumo de combustible va a aumentar, ¿vale? Entonces, en la autopista hemos dicho que el aire acondicionado es la mejor opción, sí, ¿vale? Aunque sepamos que el aire acondicionado consume combustible. Entonces, lo recomendable es que si no queremos gastar más dinero del necesario, sobre todo si hace calor, la mejor opción en la ciudad, en los pueblos, es que vayamos con la ventanilla bajada, si vamos a poca velocidad. En carretera o en autopista, la situación es la contraria. Mejor viajar con las ventanillas cerradas y con el aire acondicionado conectado, porque al ir a mayor velocidad, el motor tiene que hacer menos esfuerzo para hacer funcionar el aire y por lo tanto compensa una cosa con otra. Entonces, por la ciudad o por el pueblo, las ventanillas bajadas siempre que sea seguro, en vez de llevar el aire acondicionado, porque consumiría más si el coche va a poca velocidad y tiene que hacer funcionar el compresor. Claro. Pero en la carretera, si vamos a una velocidad constante, pues mejor viajar con las ventanillas cerradas y el aire acondicionado conectado. Muy bien. ¿Vale? María José, cuando vamos a comprar un coche, una de las cosas que nos llega a interesar, que llegamos a preguntarnos, es, bueno, pues cuánto consume. Consume mucho este coche, porque claro, es según también para lo que lo utilicemos, es decir, si va a hacer circular por ciudad, carretera. Cuéntanos un poco, ¿cuándo consume más combustible el coche? Uh-huh. Bueno, pues mira, por lo general la conducción en la ciudad va a hacer que nuestro depósito se vacíe más rápido. Esto se debe a que hacemos una conducción irregular, que es lo que hemos dicho antes, ¿no? Que hay que hacer una conducción lo más constante posible, sin dar acelerones, Entonces, ¿pero qué pasa en la ciudad? Pues en la ciudad tenemos que acelerar, tenemos que frenar continuamente, entonces esto hace que no se haga una conducción eficiente y que se gaste más combustible. Entonces, en la ciudad se va a gastar más combustible por esto, por los cambios de marcha y eso. Y si conducimos por carretera o una autopista, el consumo es menor porque mantenemos una presión constante en el acelerador y tocamos menos el freno. Eso sí, a medida que vamos más rápido, el consumo de combustible también es mayor, porque ya el motor tiene que luchar contra la resistencia del viento. Por eso es recomendable, además de por seguridad y por legalidad, que no superemos los 120 kilómetros por hora, si no queremos ver bajar la aguja del depósito con rapidez. Entonces, en la ciudad se gasta combustible porque aceleramos y frenamos continuamente, y en la autopista se gastaría menos combustible si vamos a una velocidad constante. Por lo tanto, tenemos que adecuar nuestra forma de conducir al medio en el que nos movemos, y a la hora de comprar un vehículo, pues explicarle al vendedor qué tipo de conducción es la que solemos hacer, dónde vamos a usar, y nos recomendarán un coche u otro en función, o un coche con un combustible u otro combustible en función de nuestras necesidades y de los kilómetros que hacemos a lo largo de un año, ¿no? Claro. Y luego está el consumo mixto, que es el que muchas personas usan el coche tanto en la ciudad como en carretera, y entonces ahí hay unas medias, que es la media del consumo medio en un sitio y el consumo medio en otro, ¿no? Entonces es fundamental que tengamos en cuenta estos detalles, además de la estética y el precio, sí, a la hora de adquirir un vehículo. Uh-huh. Aunque, como hemos podido comprobar, está también de nuestra mano el ahorrar un poco más de combustible, teniendo en cuenta, pues eso, la manera de conducción, como así también el estado de nuestro vehículo. De todo depende, y que eso, pues que nuestro bolsillo pues no se vea tan afectado como quizás se esté viendo con esos precios tan al alza, ¿no? que está teniendo, y que parece ser que, bueno, pues ahí o se mantienen o van a seguir subiendo. Así que esto esperemos que no nos impida el que tengamos que desplazarnos, claro está, por ocio, porque por trabajo sí o sí. Por ocio quizás no lo tengamos que pensar. Y digo ocio porque este fin de semana se nos alarga un poquito más, María José, con el Día de nuestra Comunidad. Estamos también plenos carnavales. Si te parece bien, vamos a enlazar un tema con otro para que también, como todos los años, nos hagáis partícipe, compartáis con nosotros, bueno, pues una serie de consejos para que podamos disfrutar de nuestro carnaval con seguridad y de manera sostenible.
Bueno, pues mira, si te parece, damos unas breves pautas que las repetimos muchos años, pero que nunca vienen de más, ¿no? Entonces, lo principal es tener en cuenta el tema de los disfraces, ¿no? Si compramos disfraces confeccionados y los compramos en algún establecimiento, debemos tener en cuenta que estos no estén hechos con materiales tóxicos y o inflamables, porque este tipo de materiales pueden poner en peligro nuestra salud y además deben obviarse el uso de caretas realizadas con PVC y con otros materiales tóxicos y con las que puedan dificultar la respiración. ¿Vale? Vamos a mirar mucho el etiquetado de los productos que vamos a comprar para el carnaval. Y otra cosa importante, si vamos a ir a zonas donde haya mucha concentración de personas, como debemos recordar, es necesario ponerse la mascarilla, porque estamos en situación de pandemia todavía. Entonces, a la hora de ponernos el disfraz, no podemos obviar este elemento. Una careta no actúa como una mascarilla, ¿vale? Entonces es fundamental llevar la mascarilla integrada en el disfraz y no aplicarle ningún tipo de producto ni nada que le pueda restar eficacia. También otra cosa que debemos poner el acento es que no debemos olvidar que los disfraces, como productos textiles que son, deben cumplir con la normativa de etiquetado pertinente en materia de textil. Y cuando este artículo va destinado a niños menores de 14 años, se considera un juguete, por lo tanto debe cumplir la normativa de juguetes, entre ellas el marcado CE de la Unión Europea, que garantiza que ha pasado unos niveles de seguridad y que no va a comprometer la integridad del niño que lo va a vestir. Esto mismo también debemos aplicarlo a cualquier artículo o complemento que llevemos adicional a nuestro disfraz. Debemos comprobar que incluye las instrucciones de uso, donde se aporten las precauciones que se deben tomar para una correcta utilización. Además, debemos saber que estos productos tienen que tener el etiquetado, al menos en español, donde se identifique de manera clara al fabricante o al distribuidor del producto y que tenga una serie de instrucciones donde se indique, por ejemplo, que no pueden ser usados por niños menores de 3 años, porque puede tener piezas pequeñas o por grados de toxicidad o por lo que sea. También importante es que prestemos especial atención a la compra de maquillajes, cosméticos y lentillas decorativas. Es aconsejable no adquirir estos artículos en establecimientos que no sean especializados, porque puede darse el caso de que estemos adquiriendo un producto que se encuentre al margen de cualquier control administrativo y sanitario y que no ofrezcan garantía. Por lo tanto, debemos acudir a sitios especializados para comprar cualquier elemento que vayamos a aplicarnos en la piel. Y en cuanto al maquillaje y las pinturas, deben contar con un etiquetado donde aparezcan, entre otros datos, los ingredientes para poder descartar posibles alergias por el uso del producto. En definitiva, vamos a evitar poner en riesgo nuestra salud sin necesidad, ¿no? Y como siempre decimos, pues hay que guardar el ticket o la factura de la compra de cualquier elemento por si hubiera que hacer alguna reclamación. Si vamos a ir a alguna fiesta o a algún espectáculo específico, pues debemos guardar y conservar la publicidad, los folletos, los catálogos, porque eso funciona como una elemento que de obligado cumplimiento y sirve como contrato en caso de que no se cumplan las condiciones que estuvieran anunciadas. Y luego, por supuesto, si realizamos la compra del disfraz o de algún elemento a través de Internet, recordemos que nos asiste el derecho de desistimiento, es decir, que disponemos de 14 días para devolver el artículo siempre que no haya sido usado. Claro, no voy a comprar un disfraz, me lo pongo el sábado por la noche y el lunes lo quiero devolver todo hecho trizas, ¿no? Entonces, hay que saber que tenemos unos derechos, pero que también tenemos unas obligaciones con respecto a las compras que hacemos, ¿no? Claro. Esto en cuanto a disfrutar de nuestro carnaval con seguridad, pero cuando hablamos de celebrar un carnaval sostenible, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, pues como sabemos, el carnaval es una fiesta que se hace en la calle, un ambiente distendido que nos invita a disfrutar sin preocupaciones, ¿no? Sin embargo, tenemos que saber, y nos daremos cuenta todos, que una vez pasada la fiesta o durante la fiesta se producen muchos comportamientos que afectan al entorno u a otras personas, ¿no? Por ejemplo, pues se dejan muchas basuras tiradas por las calles, se hace mucho ruido que contribuye a aumentar la contaminación acústica y otros elementos que pueden afectar negativamente al entorno, ¿no? Entonces, yo doy una serie de recomendaciones en cuanto a unas pequeñas cosas que se pueden hacer sin gran esfuerzo y que pueden evitar ese daño medioambiental. Por ejemplo, los disfraces.
Pues teniendo en cuenta que solo los usaremos por un tiempo muy limitado, pues podríamos hacer una buena gestión de nuestros recursos utilizando, por ejemplo, disfraces de otros años, intercambiarlo con otros amigos o amigas, hacer combinaciones de ropa, utilizar ropa vieja a la que le demos otro uso, es decir, hacer disfraces con materiales reciclados, en los que los niños pues también disfrutan mientras que los están haciendo. Lo bueno del carnaval es que nada desentona, por lo tanto, cualquier cosa que nos pongamos nos va a venir bien y podemos pasar un buen rato sin utilizar más materiales que los que ya estén fabricados, ¿no? Ajá. Luego, otra cosa que también deja mucha suciedad y estropea el entorno es el confeti, los papelillos y las serpentinas, ¿no? Esto, durante un momento, pues, nos da mucha alegría tirar los papelillos, las serpentinas, sin embargo, no compensa la cantidad de residuos que genera y el esfuerzo que hay que hacer para retirarlo, porque son papeles que no se pueden reciclar y además, pues por ejemplo, se meten por las alcantarillas, produciendo pues atascos si lloviera, por ejemplo, o aumentando las horas de servicio que tiene que hacer el personal de limpieza de nuestros pueblos, ¿no? Entonces, lo suyo sería evitar el uso de los papelillos. Mucha gente también cambia el tema de los papelillos por la versión en spray, ¿no? Papelillos, serpentina. Uh-huh. Entonces, esto tiene además el agravante de que los envases no se suelen gestionar de manera adecuada y además contienen elementos químicos que contribuyen a aumentar la contaminación ambiental. Entonces, si no nos podemos resistir a utilizar el spray, por lo menos vamos a tirar el envase en el contenedor amarillo para una mejor gestión del residuo, ¿no? Uh-huh. Y hablando de residuos, pues lo típico, se consumen bebidas, se consumen comidas. Entonces, lo ideal es que no dejáramos las latas, ni las botellas, ni las bolsas tiradas en la calle, sino que lo depositáramos en los contenedores correspondientes o, en su defecto, en una papelera o en un contenedor de basura, pero en ningún caso dejar nuestros restos de la fiesta en la calle. Y por último, pues si vamos a desplazarnos a otra localidad o dentro de nuestra localidad vamos a ir a un sitio más alejado, pues en los desplazamientos, y visto lo que hemos dicho antes del consumo de combustible, para buscar aparcamiento y eso, que se consume bastante, pues lo ideal sería utilizar el transporte público. Y si no podemos utilizar el transporte público, no nos queda más remedio que utilizar el transporte privado, pues lo mejor es compartir el coche. Y así, pues si vamos más personas, pues podemos compartir el gasto en combustible y también ocupan menos coches 4 personas que 4 coches, ¿no? Así que estas son quizás unas recomendaciones básicas pues para tener en cuenta en el disfrute del carnaval, que por un lado garanticemos nuestra seguridad y la de nuestros hijos y por otro lado pues que intentemos no estropear más nuestras ciudades, nuestros pueblos y el medio ambiente por unas horas de disfrute, ¿no? La verdad que sí, podemos disfrutar, por supuesto, pero eso sí, cuidando nuestro medio ambiente, nuestro donde vivimos, ¿no? Que es tan importante y, como bien hemos recalcado, es más de un programa en nuestro espacio de consumo. Hoy 2 temas en un mismo programa. Hemos querido aprovechar esa oportunidad que nos brinda también María José con toda esa información. Hoy esos consejos para ahorrar combustible y también, bueno, se nos ha ido María José, la hemos perdido, pero bueno, ya estábamos finalizando. Le agradecemos esa atención prestada como siempre y la próxima semana contaremos de nuevo con más temas relacionados con materias de consumo que también nos viene de saber aquí a la audiencia de Radio Arcos.